Bueno, vamos a empezar la última ponencia de hoy. Bueno, no es ponencia, es presentación de un proyecto. Es un proyecto de centro, es un proyecto de ciudad y es un proyecto de provincia. A su vez, es un proyecto de presente, es un proyecto de pasado, pero sobre todo de presente y de futuro, ¿no? Han hecho 4 pilares de este instituto. Aquí hay 3, pero falta Eva, es el 4º pilar. Y han desarrollado un proyecto que lo vais a ver, me imagino que os gustará. Es un proyecto donde han creído para crecer todos juntos, con un grupo de trabajo muy potente y que ha hecho posible todo esto que vais a ver, ¿no? Por otra parte, antes de presentar a los ponentes, pues quiero hacer también alusión a otra mucha gente que pasó por el instituto, que vieron una posibilidad en bajar unos sótanos, a Joaquín Machí, a Antonio Beltrán, a Antonio de Miguel, que bajaban esos sótanos, que pensaban que había un túnel que unía el instituto con Santo Domingo, con las Clarisas. Bueno, había ahí, después bajó Arribas, Eva, bueno, hay una historia ahí muy grande y después muchos investigadores, que no sé si están por aquí, pues Jauregui, Fernando del Ser, etcétera, que les han apoyado también, que habían estudiado el instituto y qué había pasado cuando se produjo el gran incendio y la desaparición, ¿no? Entonces el proyecto se llama así, Proyecto 1585, y ahora vamos a presentar a esos 4 pilares, que son, cada pilar está apoyado en un número, ¿no? Javier Arribas Pérez, que es licenciado en Bellas Artes y doctor en Restauración, que es un agitador cultural, un agitador social, un agitador artístico, no solamente de Soria, sino de España y también de parte de Europa, ¿no? En segundo lugar tendríamos Javier Arribas llegó aquí creo que en el 2014-2015, revolucionó el departamento de plástica. Después tenemos a Laura Hernández Marín, que es arquitecta, muy joven, llegó hace 2 años, está en el departamento de tecnología y dibujo, ¿no? También, igual que Javier, van dejando su huella en la ciudad. En el caso de Laura, en varios edificios que podemos ver en el Alto de la Dehesa o en Prado Bellacos, ¿no? Que han quedado allá para la posterioridad. Después tenemos a Eva Lavilla, que es el corazón de este grupo. Eva Lavilla no ha podido estar hoy aquí. Y Eva Lavilla es profesora de Geografía e Historia, especializada en Historia del Arte y, como os decía antes, es el corazón de este grupo. Y ya por último tendríamos a Javier Martínez Romera, que es licenciado en Traducción e Interpretación, doctor en Traducción e Interpretación y profesor de Historia, y es el equilibrio, ¿no? La persona tranquila, lo habéis visto ayer en el casino, es una persona pausada que consigue anclar el proyecto, ¿no? Al final, es la persona que combina o que hace que al final, toda la vitalidad que tiene Javier Arribas o que tiene Laura, pues él lo vaya encauzando, por así decirlo, ¿no? De Javier Martínez Romera, pues todos vosotros os lleváis su libro Sorian 600, ¿no? Que me parece que os ha regalado el ayuntamiento, pero bueno, cuando leéis ese libro de ese niño, ese chico de 14 años que recorre con su abuelo y con su tío abuelo en un 600 la provincia de Soria, pues acordaréis de Javier Martínez Romera. Y ya doy paso a ellos para que os hablen de este maravilloso proyecto. Muchas gracias, Luis. Una presentación hecha con mucho cariño y, bueno, pues recíproco a la admiración que tenemos todos nosotros y al buen ejemplo que nos has dado siempre como compañero y como docente. Bueno, pues 1585 lo habéis visto en los carteles, lo habéis visto en el lema de las jornadas. No es una cosecha buena, no es una marca de turrón de lujo. ¿Qué es esto de 1585? Es un proyecto en el que varios profesores del centro y varios departamentos hemos aunado lo que serían 2 tradiciones muy arraigadas en el Instituto Antonio Machado. La primera es la colaboración
entre profesores y entre departamentos, que es una cosa que suma mucha potencia y que permite hacer cosas mucho más ambiciosas. Y la segunda sería el respeto y el interés por el patrimonio, algo que compartimos todos los que estamos aquí, que por ejemplo a Conchi, que bien la conocéis, que es nuestra coordinadora de patrimonio, pues ha sabido esparcir e inocular a toda la comunidad educativa, y es una causa a la que el Departamento de Historia, el Departamento de Plástica y el Departamento de Tecnología siempre nos hemos enganchado con especial apasionamiento. Hay otras cosas como las programaciones y demás que nos dan más pereza, pero lo del patrimonio siempre es algo en lo que hemos disfrutado. 1585, veremos inmediatamente, es el año en el que se consagra una iglesia, un elemento patrimonial que ha desaparecido y del que en esta transparencia tenemos un primer boceto de cuando iniciábamos el proyecto. La iniciación de un proyecto había, como bien ha dicho Luis, un cierto sustrato, pero empieza de una manera más o menos accidental. Una mañana de invierno, de estas de comienzo de las clases, Javier Arribas estaba hablando con Eva y preguntaba ¿qué podemos hacer para estas impresoras 3D que venimos utilizando mucho, que sabemos manejar muy bien, para hacer algo simpático? Y yo, que llegaba corriendo a clase, que llegaba tarde, colgué el abrigo y les grité así de paso: la iglesia de los jesuitas. Y lo que empezó siendo una broma casi, al final se convirtió en una colaboración muy estrecha y que nos ha enriquecido mucho a todos y que nos ha permitido pasar de unos documentos que casi no se habían leído a unas fuentes bibliográficas muy interesantes, a utilizar las técnicas más punteras para hacer planimetría y para hacer diseño por ordenador y un recurso 3D. Bueno, tenemos que agradecer en primer lugar a todas aquellas personas que han colaborado en el proyecto, lógicamente a nuestros compañeros de claustro del Instituto Machado y a nuestro equipo directivo, que no hay jaleo, cosa disparatada al proyecto que se le proponga que no lo acepte. Entonces, esa receptividad, esa capacidad de trabajo y ese poner buena cara cuando planteamos una cosa que puede dar muchísimo trabajo y muchísimo jaleo, es una cosa que agradecemos infinitamente a todos nuestros compañeros en jefatura, en secretaría, con Miguel Ángel a la cabeza. La verdad que es una situación envidiable para trabajar. También a nuestros compañeros de departamento, que nos han ayudado y también nos han soportado y han permitido, que nos han dejado espacio para poner planos y todo tipo de facilidades. Por supuesto, también a las personas que son referentes en el campo de la investigación, como por ejemplo al doctor Fernando del Ser, que nos acompaña aquí esta mañana y que es una autoridad a nivel nacional e internacional sobre el tema de estudio de los jesuitas en España. A José Ignacio Esteban Jauregui, que ha puesto a nuestra disposición documentos que él conocía y que él había transcrito en el archivo histórico, porque es un documentalista absolutamente extraordinario, por más que es una persona muy, muy discreta. También al arquitecto de la Dirección Provincial, que nos pasó unos planos previos sobre el Instituto Machado, que sirvieron un poco de referencia para una aproximación básica a lo que empezamos a hacer. Al Archivo Municipal de Soria, que con Eduardo Muro a la cabeza, que lo tenemos por ahí, pues siempre contesta a vuelta de correo, a vuelta de llamada, cualquier petición de cualquier documento, de cualquier búsqueda o de cualquier cosa que se necesite. Al Archivo Histórico Provincial, que también nos han facilitado el escaneamiento cuidadoso de documentos, la consulta, adaptándose un poco a los horarios y a las prisas que solemos tener los profesores de enseñanza secundaria. A los vecinos de Fuentepinilla, que con curiosidad nos acompañaron y nos permitieron visitar su iglesia. Ya veremos después qué pinta la iglesia de Fuentepinilla aquí. Al Cabildo de la Ilustre Concatedral de San Pedro, que ha tenido la cortesía enorme de cedernos dos imágenes que a lo mejor no son de la iglesia, pero que sí provienen de este colegio cuando era Compañía de Jesús, y que han sido testigos de la evolución del centro y de muchas vicisitudes históricas. Y también a Jorge Ortega Corredor, que fue alumno de nuestro instituto y que ahora es diseñador gráfico y que desde su trabajo a distancia en Madrid pues también nos ha dado una colaboración interesante para dar textura y vida a alguna de las imágenes. Podríamos empezar hablando de cómo era la ciudad de Soria en 1585.
podemos recurrir a muchas referencias documentales. Tenemos una referencia posterior que es el estandarte de los estudiantes, lo que se conoce como estandarte de los estudiantes. En 1743 se produce la canonización de San Saturio, un acontecimiento muy esperado en la ciudad de Soria, y los estudiantes de la ciudad elaboran un estandarte para sacar en procesión con una efigie del santo, pero que por la parte trasera reproduce cómo era la ciudad en 1743. Mirándolo con un cierto detenimiento, reconoceríamos ahí elementos conocidos como la torre de el Palacio de los Condes de Gómara, algún elemento más, y como vemos marcado en el recuadro rojo, nuestro instituto, lo que era el Colegio de Jesuitas. Y diréis, pero ahí no hay ninguna iglesia. Llegamos por poco. La iglesia se quemó en abril de 1740 y no la tenemos en el estandarte. Así que esa referencia no nos sirve. Pero sí que podemos seguir un poco la traza de la iglesia, el rastro de la iglesia, en la planimetría urbana de la ciudad. En primer lugar, en lo que sería el primer plano, hay planos anteriores de Badiola, 1814, pero lo que sería un plano detallado de la ciudad es el plano que hace Cuello en 1860. Ahí ya vemos perfectamente identificable nuestro instituto, vemos también un espacio urbano más o menos vacío que hay al lado del instituto, que es el espacio que deja libre la iglesia. Misma impresión la tenemos en el plano catastral, que es un poquito posterior, en el siglo XIX, en el que incluso parece como si se conservara una pequeña traza de muro del perímetro de la iglesia o de su zona aneja. La importancia del conjunto dentro de la ciudad la apreciamos perfectamente en la maqueta de bronce que hizo el Ayuntamiento de Soria para el aniversario de la fundación de la ciudad en 1119 por parte de Alfonso I el Batallador de Aragón y que se inauguró después de la pandemia. Ahí tenemos marcado en ese color oro, no se merece menos este edificio con su antigüedad, dentro de la maqueta. Y por último, en una planimetría actual de un proyecto de digitalización de lo que es todo el país, vemos una fotografía aérea que nos permite ver un pequeño cambio en lo que sería la estructura de la ciudad. Si nos fijamos, la calle tiende a hacerse más recta una vez que pasa al instituto. Si ponemos una regla encima, la alineación del instituto y de parte de la plaza iría en una línea recta perfecta a otro elemento que ha desaparecido, que es la Puerta del Rosario. Era una puerta de la muralla que estaba justo enfrente de la iglesia de Santo Domingo, que también nos explicaron ayer por la tarde en la visita guiada. Es decir, el colegio y su iglesia estaba en una de las que serían arterias y calles principales de la ciudad que conducían hacia un único punto de salida, que era la puerta, porque el resto estaba totalmente amurallado. Ya veremos que el hecho de estar en una calle tan principal va a dar algún problema. Esto que comentamos lo entendemos mejor con estas dos fotografías. En la primera vemos ese espacio urbano, esa plaza del Vergel, ese espacio tan amplio que existe porque ha desaparecido un elemento arquitectónico previo que lo ocupaba y que lo ocupaba con gran amplitud. En la segunda fotografía vemos muy bien cómo lo que ahora serían las partes, los departamentos de nuestro instituto, esa galería cristalada que nos sirve de sala de exposiciones, es un añadido que se construye sobre un muro adosado a un muro norte más antiguo y que se hace ya en los años 60, cuando empieza a aumentar el alumnado del instituto. Y que, como veis, es un poco pegote con respecto, aunque está bien resuelto, con respecto a la estructura original. Ese mismo añadido lo podemos ver en esta estructura texturizada en 3D, que nos da una idea además de lo que es todo el complejo de nuestro instituto y de lo que es el complejo del Colegio de Jesuitas, con esos dos patios, uno más tipo claustro y otro más grande, que sería una huerta, que albergó también un observatorio meteorológico y que ahora es nuestro campo de deportes. La cronología de la iglesia, que aunque tengo vista de águila, como podéis comprobar, voy a recurrir a leerla en el móvil, nos da una idea un poco de cuál es la evolución constructiva desde el comienzo, ¿no? El Colegio de Soria se abre en una fecha relativamente temprana, en 1574, es cuando San Ignacio de Loyola funda la Compañía de Jesús en París.
En 1576 es la fundación efectiva del colegio, en 1577 empieza la construcción del colegio y en 1583 ya tenemos algún elemento que nos indica que los jesuitas están construyendo una iglesia. Concretamente, el 15 de enero tenemos un contrato para la talla de 10 columnas jónicas, de las que hablaremos extensamente. Después tenemos contratos de madera para la construcción, escrituras de la obra de carpintería y unas obras avanzan relativamente rápido. En 1585, el 1 de julio, se produce la consagración por parte del obispo de Osma, la diócesis a la que pertenece Soria capital, el obispo Sebastián Pérez. En el siglo XVII la Iglesia crece. Las iglesias ya sabéis perfectamente que son casi como organismos vivos, crecen muchísimo, que van evolucionando, cambiando, ampliándose a lo largo del tiempo y en ese siglo pues llegan elementos como una reforma de la fachada, retablos, la capilla de las reliquias, etc. El siglo XVIII es un siglo de menos actividad en la Iglesia y es el momento que marca su final. El 22 de abril de 1740, un pavoroso incendio destruye por completo la iglesia. Los jesuitas, las crónicas históricas y las actas del ayuntamiento recogen que los jesuitas se llevan un gran disgusto porque el incendio es tan virulento que la custodia en la que guardaban el Santísimo se derrite en el incendio, una custodia de plata. Eso nos da una idea de la potencia que pudo llegar a tener el incendio. Se plantean inmediatamente reconstruir la iglesia, pero la expulsión de Carlos III a los jesuitas hace que ese proyecto sea inviable. No se construye la iglesia y el espacio urbano queda libre. Probablemente, si el incendio no se hubiera producido, hoy estaríamos en un salón de actos más amplio y más eclesiástico. El estudio, como bien comentaba Luis al principio, ha sido especialmente enriquecedor para nosotros por haber combinado distintos saberes y distintas formas de trabajar. La parte en la que más hemos aportado los miembros del Departamento de Historia, mi compañera Eva y yo, ha sido en el estudio de fuentes documentales y en la comparación de estilos artísticos. En esta diapositiva vemos lo que sería una de las columnas de nuestro estudio, que es la tesis doctoral de Angelines Manrique. De esa columna en papel podemos pasar todo ese recorrido por las columnas de los libros de Vitruvio a la columna renderizada, texturizada final que ha preparado este antiguo alumno nuestro. Además de este estudio de Angelines Manrique, que volveremos a ver, hemos utilizado, lógicamente, fuentes primarias, como sería, por ejemplo, este manuscrito, esta escritura, que sorprendentemente no ha cambiado tanto con respecto a las escrituras actuales, de 1583, en la que se acuerda con todo lujo de detalles, porque no nos acordemos que las obras son para Dios, pero las pagan los hombres. Cuándo se entregan las cosas, cuándo se pagan, cómo se entregan, con qué materiales, con qué calidades. En esa escritura podemos apreciar perfectamente, en un detalle que vemos a continuación, lo que serían las firmas de las personas que intervienen. García de Güemes, que es un cartero cántabro, que es el que se va a encargar de la labra de las columnas. Luego Laura os explicará también las características de las columnas. Y el padre Osorio, que es el padre rector del Colegio de los Jesuitas, por lo tanto, la cabeza que encarga las obras. Decíamos que en el estudio de fuentes secundarias ha tenido un papel importante la tesis, magnífica, excelente tesis, que en 1987 defendió la doctora María Ángeles Manrique, que fue profesora y secretaria durante muchísimos años de este centro. Fue profesora de 2 generaciones, de algunos de los que estamos en esta mesa, y fue profesora también de más gente, amigos y compañeros de los que estáis sentados en las butacas. Este proyecto también va a servir, por desgracia, para hacerle un homenaje, ya que Angelines falleció en enero, y para hacer un recuerdo agradable de una persona absolutamente apasionada por el arte y que nos supo transmitir ese amor a varias generaciones. Ahí tenemos 2 fotografías de la profesora Manrique. Y el catálogo de fuentes secundarias también tenemos, lógicamente, pues la bibliografía interesante y puntera sobre el tema, como son los artículos de Fernando del Ser, que ha publicado y ha llevado a distintos congresos. Tenemos la primera referencia sobre la Iglesia de los Jesuitas, que la da Nicolás Raval en el primer libro sobre historia de Soria, ya a finales del siglo XIX, que se publica, con ese grabado tan bonito, con
con el instituto, con esa cúpula de la que a lo mejor tenemos ocasión de hablar en otra ocasión, y también con ese corpus de textos de legajos notariales que José Ignacio Esteban Jauregui ha puesto a nuestra disposición, pues con esa amabilidad y con esa generosidad que le caracteriza. Aparte del trabajo de fuentes secundarias, vemos que hemos recurrido también a un cierto trabajo de campo y a intentar sondear en el edificio existente si queda algún resto de aquella iglesia o de aquel muro primigenio. Y hemos encontrado varios elementos que pensamos que apoyan la hipótesis de que este muro norte del instituto se reutilizó después del incendio. En concreto, tendríamos en la primera fotografía una entrada monumental al departamento de filosofía, que no es que no se merezcan menos los de filosofía, pero es demasiado monumental para un departamento pequeño. Sería el acceso a una cantoría, a una galería desde el piso superior, desde el que habría contacto visual con la capilla mayor de la iglesia y que la utilizarían en alguna ocasión los frailes o los frailes enfermos para no tener que recurrir al coro de la iglesia. En la fotografía media, y ahí les queda bien claro quién es el Indiana Jones del grupo, vemos un espacio subterráneo que hay debajo del baño de alumnos de la esquina del claustro, que muchos de vosotros lo habréis utilizado estos días, y que tiene el arranque de una puerta monumental que pensamos que sería el acceso a la sacristía de la iglesia, que serviría de comunicación entre el claustro y la capilla mayor. Y tenemos otro elemento muy camuflado en nuestro propio departamento de Geografía e Historia, que es donde está el mapero. Ese en realidad es un arco de medio punto de un tamaño bastante considerable, compartido entre nuestro departamento y el de lengua, que sería el acceso al coro de la iglesia. Y de los documentos y los vestigios pasamos a la recuperación real que os va a contar. Buenos días. Yo voy a explicar el proceso técnico-artístico con el que hemos dado forma arquitectónica a los datos históricos y otras hipótesis. Ha sido un proceso complejo, ya que era difícil encajar los condicionantes y los datos textuales aislados, sin referencias visuales existentes, con una realidad tangible de más de 400 años después, para poder realizar un dibujo detallado y constructivo de la historia narrada por los viejos papeles que conserva nuestro archivo. Y para ello nuestros puntos de partida han sido las evidencias documentales ya mencionadas por Javier, las 3 evidencias físicas existentes en el muro norte del edificio y numerosas referencias arquitectónicas. En este boceto en línea nos va a adelantar la idea de la magnitud del edificio que vamos a proyectar, que es el levantamiento de la digitalización completa de la iglesia. Del elemento que más información tenemos es el de la columna. El contrato de compra y venta de 1583 especificaba que eran 10 columnas de orden jónico, con un rico entablamento, y también nos daban las medidas de la altura y la sección de la misma en pies de varas. Con estos datos de partida y el estudio de varias referencias coetáneas, como la de la iglesia de Liquiñena, la iglesia de Guernica y el Tratado de Arquitectura de Vitruvio, un arquitecto romano del siglo I a.C., sobre los órdenes clásicos, que es el primer libro de arquitectura que existe, hemos realizado este levantamiento de la columna en alzado y en planta, de nuestra columna, para después poder hacer el proceso de modelado en 3 dimensiones y aplicarle una textura y una luz concreta para conseguir el último paso, que es la renderización del elemento. Estos han sido los pasos que hemos aplicado en cada uno de los elementos de estudio que vamos a ir viendo. Y este es el plano del instituto en la actualidad con el que vamos a ver los elementos existentes que conservamos. El primero está en el subsuelo del edificio. En el vídeo se puede apreciar los sillares de un muro y el tapiado de una apertura que entendemos que podría ser el acceso a la sacristía desde el colegio. También nos ha permitido conocer la cota de arranque del suelo original hace 400 años. Las otras 2 evidencias se encuentran en la planta primera del instituto y nos han servido para referenciar en planta esas 10 columnas que nos daba el contrato y poder dibujar la traza del plano de la iglesia. Entendemos que este vano biselado era la tribuna de la iglesia, desde el colegio de los jesuitas para poder escuchar la misa, y esta apertura más pequeña se correspondía con el acceso al coro.
Esta perspectiva les puede ayudar a ubicar estos elementos y también vamos a añadir una cuarta apertura que, aunque no sabemos con certeza de su existencia y no se puede comprobar ya que el muro del claustro está enfoscado, pero creemos que debía de haber un acceso a la iglesia desde el colegio. Esto aprovecharemos alguna mañana de estas de reunión, la de la Dirección Provincial, que no esté Miguel Ángel por aquí, y a lo mejor con unas bajas intentamos confirmar la hipótesis. Sabemos por Martínez Frías que 10 años después de la consagración de nuestra iglesia mandan construir un en Fontepinilla a imagen y semejanza de los jesuitas de Soria, por lo que tras su visita y estudio podemos deducir que se trata de una tipología de planta-salón de 3 naves con proporciones 2/3. Tras el estudio de otras iglesias coetáneas como la de Ariza, también de planta-salón, y analizando las proporciones entre naves a partir del abatimiento de su pilar, realizamos nuestro propio abatimiento de la columna diseñada para configurar los 3 tramos de las naves. Uno central de 9 metros, 9,6 metros, igual a la altura de la columna sin su entablamiento, y 2 naves laterales de 6 metros. Esta es su disposición en planta y la hemos colocado adaptando esta ubicación a las evidencias físicas que teníamos en su origen en el muro norte del instituto. Esta sería una volumetría 3D de la traza de la iglesia y esta sería su renderizado realista. Sobre estas columnas apoyaban y descargaban un conjunto de arcos que configurarán unas bóvedas de crucería para los tramos. Utilizamos de nuevo Guernica como referencia coetánea para diseñar estos arcos de estilo gótico tardío, ya que el Renacimiento en Castilla entra más tarde, empieza a ser aplicado en ese momento. Estas bóvedas de crucería, que son la intersección de 2 bóvedas de cañón, cubren la mayoría de todos los tramos, a excepción del transepto y el ábside, que serán cubiertos con bóvedas de terceletes. Teniendo ya estudiados y dibujados las columnas, las naves y el diseño de los arcos por comparativa, necesitamos encontrar la altura de la iglesia y configurar su estructura de cubierta. Para ello nos ayudamos del ejemplo arquitectónico de Ariza y también del estudio estructural que realizamos en Fontepinilla en octubre, para configurar un sistema estructural similar basado en la descarga de esfuerzos a contrafuertes sobredimensionados. Usamos las relaciones geométricas básicas para establecer el diseño de todos los elementos. Y es que, como pueden observar, en la columna, 1/4 de la columna y el basamento configuran el tamaño del entablamento que queda inscrito en el cuadrado capaz. La misma figura que nos dará el tamaño y la proporción de las naves que nos ha dado. La figura más perfecta, el triángulo equilátero, inscrito en el intrados del muro, nos ha dado la altura de la iglesia. Y de nuevo, el cuadrado nos dará el marco perfecto para dibujar en él, dentro de él, la fachada principal de la iglesia. La fachada principal, si os dais cuenta, quizás no es el modelo más puro del siglo XVI, pero recordamos que a mediados del siglo XVII la fachada anterior presenta problemas estructurales, la torre también. Entonces a la iglesia, siguiendo esa comparación del organismo vivo que os decía yo antes, se le hace una reforma, se le incorpora esta fachada telón y la torre queda en un segundo plano, con una reforma también que veremos a continuación. Continuamos. También para elegir el diseño de la cabecera de la iglesia hemos estudiado distintas tipologías en referentes locales, decidiéndonos por una cabecera cuadrada con las mismas proporciones que la nave central para asumir mejor los encuentros y los retranqueos que se producían en la fachada del ábside con los muros del instituto. Adosadas a él pueden observar que se encuentra la sacristía a mano derecha, que se comunica con el colegio mediante la evidencia física que hemos encontrado en el subsuelo, y a la derecha, al otro lado, la cámara de las reliquias, que sabemos de su existencia por el listado de reliquias que contenía. Esta sección transversal corresponde a un corte por la mitad del altar, donde se pueden ver estos 2 espacios que comentamos, y este es el levantamiento de la fachada este, que es la trasera del edificio, por la calle Estudios. Sabemos que el exterior era austero, con volúmenes puros, contrafuertes estructurales y presencia de escasos vanos. El estudio de iglesias locales con similares características
nos ha permitido decidir el grosor de nuestro muro y dibujar su sección en detalle. También diseñar la fachada longitudinal, el alzado norte, y definir por completo la sección tipológica de la iglesia y su trazado en planta, como pueden ver. Una vez diseñado todo el exterior, nos planteamos la ubicación del coro para dar respuesta a la apertura existente del Departamento de Historia, el mapero. También con las referencias arquitectónicas de Ariza y Leciñena. Hemos configurado nuestro coro con longitud la fachada de la iglesia y de anchura 2/3 del tramo central. Con ello diseñamos la planta superior a cota 5,50. Esta cota nos la da estas aperturas existentes en los departamentos de Filosofía y de Historia, que dan acceso al coro del colegio. Aquí podemos ver una recreación de este elemento en detalle con un corte paralelo al plano de la fachada. En el transepto de las naves se ubicaba el cimborrio y una linterna de base hexagonal. Estudiando el Colegio de los Jesuitas de Segovia sabemos que era un elemento imponente y de gran sección, y también con otras referencias locales que nos han permitido diseñar en detalle este volumen y su linterna superior, como podemos observar en la planta de cota 20 metros y en las secciones transversales y longitudinales que están cortadas por el cimborrio, en sección en cada uno de los dos planos. Por último, esta sería una simulación realista de la estructura del cimborrio y de la linterna sin su cubrición. El cimborrio, como comentábamos antes también, es un elemento que se añade posteriormente a la iglesia y del que también hay una constancia documental cuando los jesuitas encargan la elaboración de las vidrieras para realizar el cimborrio. La tipología es una tipología, pensamos, típica castellana, ladrillo, para aligerar un poco el peso, pero sí que era un elemento decorativo importante por el hecho de contar con unas vidrieras. Comentaba Laura además el caso de los jesuitas de Segovia y tenemos un documento que recoge Fernando del Ser en sus investigaciones, que es una carta del superior de los jesuitas que asiste a la consagración de la iglesia en julio de 1585 y unos días después, precisamente en Segovia, manifiesta en una carta privada la impresión que le ha producido la iglesia y cómo esa iglesia puede servir de modelo a otras de las que los jesuitas están construyendo más o menos en esos años, como por ejemplo la de Segovia o la de Palencia. También tenemos conocimiento de la existencia de una torre anexa o alojada en la iglesia. Nos cuentan los documentos del archivo que tenía problemas estructurales con grietas de asiento y que casi se les cae y tienen que volver a levantarla. Sabemos que tenía dos cuerpos y uno superior con el campanario. Y junto al estudio de la iglesia de Fontepinilla, otras referencias locales como el Espino o San Pedro, configuramos el tamaño de nuestra torre en proporción de las naves. Aquí podemos ver su definición completa en planta, alzado y sección. Y también una vista renderizada del proceso constructivo. La gran fachada principal que daba presencia a la calle nobiliaria de Ubana Vieja será un modelo consolidado de fachada jesuítica, por lo que asemejará su aspecto a iglesias muy importantes de la orden como la iglesia del Gesù en Roma. También referencias locales de fachada telón nos han ayudado a configurar nuestro diseño. Y este es su diseño al detalle. Está compuesta por dos cuerpos, el inferior dividido en tres por columnas de estilo y por columnas y pilastras de estilo jónico-corintio. En el acceso hay un frontón que se rompe por el escudo de los jesuitas, ventanas en los laterales, hay un óculo sobre el coro, gran frontón superior y altos aleros para poder tapar la cubierta a dos aguas y generar una fachada telón que dejará a la fachada de la torre en un segundo plano, generando así una superposición de términos. Y por último, se sabe de la existencia de unas escaleras de acceso de 1,6 metros y de un atrio de 2,50 de ancho que sobresalía de la línea de la fachada del colegio, ya que las evidencias documentales cuentan que se pidió permiso al ayuntamiento para invadir ese espacio libre público. Habiendo realizado el levantamiento de todos los elementos que configuran la iglesia, el siguiente paso ha sido modelarlos en 3 dimensiones uno por uno, para después aplicar texturas de materiales reales y poder crear esta simulación virtual. Les dejo con los pasos del proceso de construcción 3D.
Realmente son los pasos de las infografías que hemos ubicado en forma constructiva para que se vea ya todo el modelado y su interior. Aquí pueden ver el cimborrio y su cubrición. Pasaremos a la torre, que se aloja en la planta del coro. Aquí hemos levantado la escalera para llegar al campanario en 4 tramos, los 2 muros que se apoyarán en unos arcos rebajados y la fachada que estará escondida por la fachada principal, aquí ahora va a aparecer, por la fachada principal de la iglesia, generando la fachada telón. Estas son distintas imágenes de cómo quedaría la iglesia, imágenes más en detalle. Ahora vamos a ver el arco, el escudo de los jesuitas y su reinterpretación digital. Y nada, por último, una vista global de todo el conjunto. Y doy paso a Javier Arribas. No hablo así. Bueno, yo soy Javier y lo primero quería agradecer a los voluntarios que están, compañeros y alumnos, que gracias a ellos pues estamos todos aquí disfrutando de estas jornadas, ¿no? También quería nombrar a Eva, que no está, porque ellos ya sabéis cómo funcionan. Y claro, a mí me caía el marrón, entre comillas, de plasmar todo este millón de datos, ¿no? De saber qué coño hacemos con todo esto, con datos, con planos, con tal, con cual, y cómo lo plasmamos, ¿no? Entonces empezamos a hablar de una maqueta. Y yo dije, una maqueta en plan Cagané y Musgo, pues no lo veía yo ahí, una maqueta en plan Belén, o sea, eso no lo veía. Y decidimos hacer un prototipo que nos sirviera un poco para probar que sea de ida y vuelta, ¿no? Lo interesante de la 3D, de las impresoras 3D, no es conseguir algo así tangible, que esté bonito, ¿no? Lo interesante es que tenemos la posibilidad de cambiar cualquier parámetro para hacer más grande el capitel, la voluta, ampliar, reducir. Y eso nos permitía ajustar mucho los planos, porque evidentemente lo han contado muy bien, pero como todas las cosas tenía complicaciones, porque llegas y te dicen que el capitel o la columna mide tanto y dices, no puede ser. Lo llevas a la práctica y te das cuenta que, hostia, esto chirría, ¿no? Por aquí no va. Entonces, vuelta a hablar con ellos, a valorar la idea, a volver a replantearse Laura el estudio en AutoCAD de los planos y cómo era el capitel, porque al final todo parte del capitel, ¿vale? Lo vais a ver en la exposición y el capitel ahora os escucha un problema más que hemos tenido, pero sí que quiero hacer hincapié en que os quedéis con la idea de que es un prototipo abierto, lo que vais a ver, porque todavía nos queda partes por un poco valorar. Han hablado de la torre, pero puede estar dentro, fuera. Hay mucha serie de datos que hasta que no los vemos de manera tangible no podemos decir con exactitud cómo es, ¿no? Bueno, yo aquí simplemente os he puesto una diapositiva de la cantidad de parámetros que tocamos con las impresoras 3D y las posibilidades que tienen, ¿no? El primer problema que te encuentras con la impresora 3D, no sé si sabéis, imagino que no tenéis mucha idea de impresoras 3D, o sí. Bueno, es que, claro, no se da un botón y se imprime y ¡pum! No. Uno de los problemas es, por ejemplo, si yo quisiera imprimir mi brazo y estoy así, se me va a descolgar, como los pellejos con la edad, pues se me va a descolgar, ¿vale? Entonces tendría que tumbarme o hacer puentes. Entonces aquí os presento un puente de uno de los muros, ¿vale? Entonces, claro, como yo a Laura le intentaba decir, no me hagas muchas molduritas que me jodes, ¿no? Muchas molduritas, mucho borde, pues es complicaciones. Pero claro, si era así, era así. Vale, os voy pasando este puente. Aquí tenéis los interiores de los pilares, ¿vale? Con las impresoras podemos calcular o podemos dar relleno de una manera o de otra, ¿vale? Podemos valorar y decir, bueno, pues le meto triángulo, le meto cuadrado, le meto más relleno, le meto menos. Todas estas piedras, como al final son para ver, porque no tienen una función estructural en sí, pues no he cargado de relleno porque, ahora os cuento un problema que hemos tenido y es que esta parte
lo vais a hacer idea, ¿vale? Teníamos la idea de hacer un capitel bastante grande, ¿no? Porque al final todo esto también tiene que desembocar en que los chavales lo vean y lo entiendan, ¿no? Si a un alumno de primero de eso le metes este rollo, pues coge y se tira y no quiere saber nada, ¿no? Entonces, cuando entraban en mi clase y veían todo el estudio, todos los problemas que había, pues simplemente ellos se acercaban y solo por estar ahí ya les interesaba, ¿no? Y te pregunto, ¿y esto, profe, para qué es? ¿Y esto qué es? Digo, pues esta se me ha acabado la pieza, porque tal, porque cual. Esta, por ejemplo, tenía el problema de... Esto es un cuarto del capitel que vais a ver, ¿vale? ¿Qué nos ha pasado aquí? Pues se nos ha levantado de la tensión de enfriar y calentar, ¿vale? Son plásticos que se funden y aunque tenía poco relleno, se nos ha levantado. Entonces, habría que imprimirlo de otra manera. Eso los alumnos lo veían constantemente al entrar en clase, ¿no? Entonces, entraban, veían, pues esta vez ha salido, profe, pues sí, ha salido, tal. Entonces, sacábamos la pieza, la lijaban, la tocaban. Luego teníamos los problemas de que había que montarlo y había que valorar en el prototipo que hemos hecho qué cubrir, qué no cubrir, qué abrir o qué no abrir o qué dejar visto que no. Porque, claro, al final, la exposición que vais a ver fuera se va a reciclar toda. No es una exposición para vosotros, aunque está muy bien que sea para vosotros, pero no está dedicada única y exclusivamente a vosotros. La vamos a reubicar y reutilizar. Por eso hemos planteado una exposición que sea como un escaparate donde lo vais a poder ver, pero luego lo vamos a meter dentro y los chavales van a poder tocar más. Bueno, lo que os decía de las valoraciones de qué cubrir y qué no, pues ha ido un poco improvisando, ¿no? Como casi prefiero, funciono yo mejor. Y es eso, es decir, bueno, pues vamos cubriendo y llega un momento que tienes que dejar de cubrir, porque dices, es que si cubro aquí ya no se ve lo de dentro. Entonces dejas de cubrir partes, ¿vale? Por ejemplo, la parte del tejado, pues, bueno, Laura es una auténtica máquina con esto, ¿no? ¿Lo veis? Llegabas a un punto tan exquisito que a mí, entre comillas, por un lado facilitaba, por otro lado complicaba, ¿no? Porque los pequeños fallos o dobleces o imperfecciones de las piezas hacían que a veces no encajara todo. Entonces, hemos tenido ahí un poco tal, o llegaba Javier o llegaba Eva y te decía, ay, pues esta voluta, no sé qué, no sé cuántas, y tú, ¿está la mierda? Esa voluta implica no sé qué. Entonces, bueno, no sé cómo vamos de tiempo, porque la verdad es que no sé hasta qué hora tengo. ¿Sigo? Sí. Vale, bueno, entonces, bueno, que sepáis que tenemos un equipo súper potente, tanto humano como técnico, para hacer este tipo de proyectos. Es un proyecto que vamos a seguir, porque nos queda bastante todavía por avanzar, y no se va a quedar únicamente y exclusivamente en la iglesia. Porque claro, esto con el aluvión y los datos que tienen los de historia, podemos ampliar para allá, podemos ir avanzando, ¿no? Porque creo que sí que es importante transmitir a las nuevas generaciones lo que había, ¿no? O sea, yo como restaurador es tan importante descubrir como transmitir, porque a veces ahí pecamos todos, ¿no? Damos por sentado muchas cosas y yo a los alumnos, una de las cosas cuando hablábamos del proyecto se quedaban alucinando la línea de la calle. Ellos han nacido con esta estructura de calle, no se plantean que la calle no iba ahí y no se plantean que la plaza es plaza pues gracias a que se quemó la iglesia. Entonces, ese tipo de cosas que lo van viendo todos los días, que pasan por ahí todos los días, son las que creo que hay que transmitir a base de proyectos y que vean, pero proyectos fundados, no vale hablar ahí ahora. Y proyectos que ellos han entendido al ir por las clases y vernos que había tema detrás, ¿no? Que había una serie que no era casual. El capitel, que no era casual no sé qué, que no era casual no sé qué. Luego hay que tener con ellos licencias, porque los monjes que vais a ver en el prototipo son del Señor de los Anillos, no son jesuitas. Pero, claro, nos encajaban muy bien. Y con ese tipo de cosas encajas a los chavales, ¿vale? Entonces hemos tenido en clase las máquinas funcionando y ellos llegaban, pum, pum, funcionando, ¿vale? No sé, tampoco tengo muchas más ganas de hablar. Sí. Por mí...
Bueno, y esto, si hubiéramos tenido a Eva, hubiera sido todavía mejor, con el conocimiento enciclopédico del arte que tiene. Simplemente comentar dos cosas, que lo que muy bien ha dicho Javier Arribas, que el entusiasmo por el patrimonio es transmisible y que los alumnos al final también se han enganchado de ese trajín que llevábamos nosotros de subir, bajar papeles, planos, documentos, pergaminos, piezas y demás, y en el futuro serán ellos los que tengan que cuidar el inmenso patrimonio que tenemos en esta ciudad y esperemos que esa semilla haya quedado en ellos y dejar constancia de lo muchísimo que hemos aprendido unos de otros. Yo siempre había contemplado los edificios como una cosa histórica. Ahora sé que no se puede levantar una fachada como yo quiera, sino que hay un montón de condicionantes y que las proporciones y las cuestiones artísticas llevan toda una tecnología detrás. La verdad que ha sido un placer trabajar unos con otros. Lo hemos disfrutado todos infinitamente. Y cerrar, antes de ir a ver la exposición y que puedan verla in situ y preguntar allí lo que se os ocurra, si alguien tenía alguna pregunta, alguna apreciación aquí en el salón con la megafonía, o si preferimos reservarlas para la exposición, pues como digáis, como queráis. Yo, Javier, simplemente quería felicitaros por haber sido capaces de ensamblar un equipo interdisciplinar de un alto nivel de competencia, porque si no hay un arquitecto o arquitecta es imposible hacer un equipo de estos, un restaurador, o sea, mi felicitación por haber conseguido unir vuestras inquietudes en el mismo objetivo. No tengo más palabras. Pues muchas gracias. Eso ha sido fácil. Pues si no hay ninguna curiosidad más, podemos ir sabiendo... Sí, vamos antes de que lo levantes, Javier, vamos a marcar un poco el paso para que no nos despistemos, ¿vale? La verdad es que ya teníamos ganas de veros aquí para no veros por ahí arriba en las trastiendas. Ha sido una maravilla poder estar con vosotros, poder haberos ayudado en lo que en mi parte me haya tocado a que se haya visto materializado este proyecto, ¿no? Yo ya lo conocía de dentro, pero ahora me habéis vuelto a emocionar aquí y me ha puesto la piel de gallina. Bueno, los pelos de punta. Por organizarnos, tenemos el autobús reservado a la 1:30, ¿vale? A la 1:30. Ni lo de Conchi ni lo mío, ¿vale? A la 1:30. ¿Dónde vamos a coger el autobús? Lo vamos a coger en Santo Domingo, donde cogimos ayer el autobús que nos llevó a hacer el itinerario y la ruta por Soria, vamos a coger ahí, ¿vale? Ahora vamos a salir del salón y vamos a acompañarles a ellos a visitar la parte de la exposición que vamos a pisar donde estaba la iglesia, ¿vale? Es ahí donde vamos a ver y podéis hacerles todas las preguntas, podéis disfrutar de la exposición durante todo ese tiempo. Tenemos media hora más o menos como para disfrutar de la exposición, ¿vale? Y luego hasta todo.